Pregúntame sobre disfagia. Llega a usted gracias a Disfagia Perú. Contáctanos para ayudarte. Hola David, soy Rosario Medina de Lima, Perú, y mi pregunta es, ¿cuáles son las características morfológicas y funcionales del proceso de deglución en pacientes con la enfermedad de Parkinson? Muchas gracias, Rosario. Muy interesante la pregunta, ¿no? Y va a cotación justo con el Día Mundial del Mal del Parkinson, ¿no? De la enfermedad de Parkinson. Menciona sobre características morfológicas, ¿no? Y anatómicas del paciente, ¿no? Del proceso de deglución, ¿no? Del paciente con Parkinson. Si bien es cierto, nos ponemos a analizar para identificar cuáles son estos factores, estos patrones, ¿no? ¿Cuáles son estas características? Es importante hacer un análisis objetivos, ¿no? Como por ejemplo estudios de biofluoroscopía, ¿no? O de la nasofibroscopía de la deglución, FES, ¿no? En el cual nos permite identificar estas características morfológicas dentro del proceso de deglución, ¿no? Aquí nos va a permitir analizar ¿qué cosa? Las fases, tanto oral, faríngea y esofágica en el caso de la biofluoroscopía. Entonces, cuando vemos a nivel de la fase oral, vamos a encontrar los siguientes aspectos, ¿no? ¿Cómo está la preparación del bolo? ¿No? Aquí vamos a analizar cómo está la dinámica, ¿no? Del movimiento, específicamente de la masticación. ¿Cómo es la organización oral del bolo? ¿No? Prácticamente aquí es clasificada de acuerdo a la capacidad, ¿no? En el cual tenga la persona o el paciente de acomodar el bolo de alimentos sobre la superficie de la lengua, ¿no? Su capacidad de cohesión, de movimiento específico para formarla como tal. ¿Cómo está la eyección oral? ¿No? Cuya eficiencia prácticamente se es determinada, ¿no? Como un cuadro de normalidad, siempre y cuando, ¿no? El bolo no fuera eyectado como un todo, ¿no? Como algo compacto. Y muchas veces se observan alteraciones, entre ellas, por ejemplo, que se pueden clasificar en características como que se relacionan con la activación por fuerza de la acción de la gravedad, mejor dicho, ¿no? Aquí vamos a encontrar del que el contenido oral, ¿no? Es eyectado sin esfuerzo de la cavidad oral hacia la faringe, que es una deglución adecuada, ¿no? Aquí vamos a encontrar también, ¿no? En cuanto a las fases, de que la eyección, ¿no? Solamente ocurre cuando el contenido oral llega a nivel de la vallécula, ¿no? Muchas veces suele ser lenta o prolongada también, y puede haber una falta de sincronismo entre la eyección y la apertura de la transición faringo-esofágica, ¿no? Y algo muy sencillo, ¿no? Esto puede causar limitación también en la fase oral cuando existe una prótesis dental mal ajustada, ¿no? Así de sencillo. Entonces, siempre cuando observamos esas características morfológicas y funcionales, no nos olvidemos de la anatómica también, ¿no? Y ver cómo están estas características. Las piezas dentarias juegan un papel muy importante, ¿sí? Y en caso que no tuviera piezas dentarias, tenemos que tener prótesis que estén adecuadas, ¿no? De acuerdo a las características propias de la oclusión del paciente, o en otras palabras, que estén bien fijas como tal, ¿eh? ¿Qué ocurre en la fase faríngea? Aquí vamos a encontrar alteraciones morfológicas y dinámicas, ¿no? En la faringe propiamente dicho. En cuanto a la fase esofágica, se van a analizar el movimiento, la peristalsis, el tránsito, ¿no? En función a la dinámica propiamente del esófago, ¿sí? En cuanto a los factores principales que se encuentran, ¿no? Dentro de estos, dentro de los pacientes con enfermedad de Parkinson, vamos a encontrar alteraciones dentarias, ya habíamos comentado, prótesis mal ajustadas, serostomía. Es un tema que estuvimos hablando ampliamente la semana pasada, ¿no? En el cual existe una deficiencia en el proceso de formación de saliva, ¿no? Tenemos osteofitos también, ¿no? En la parte posterior de la faringe. Muchas veces existe una presencia en la bolsa faríngea, ¿no? Un aumento del arco aórtico, consecuentemente una rigidez de la articulación temporomandibular,
¿no? Siendo este el único factor que directamente está relacionado con la enfermedad base de por medio, ¿no? Existen también algunos resultados, ¿no?, que concuerdan con varias referencias bibliográficas, ¿no?, que nos permiten verificar, ¿no?, que no existe un único factor específicamente responsable por esta queja de una alteración en el proceso de la alimentación, como es el tema de la disfagia, ¿no? También puede existir presencia de aquellas pequeñas variantes o alteraciones, principalmente en la cavidad oral, ¿no? Si bien es cierto, en este caso Furquín ya hace un buen tiempo, ¿no?, empezó a hacer estudios específicos de bibliofluoroscopía, ¿no?, en cual empezaron a hacer unas evaluaciones específicamente en pacientes con Parkinson, ¿no?, con quejas de disfagia, y que han encontrado aquí, ¿no? Por ejemplo, tuvieron 5 ítems muy importantes: la preparación del bolo, ¿no?, en el cual se observó una falta, ¿no?, de dientes, pacientes, ¿no?, adéntulos, ¿no? Luego tenemos en la boca seca, que es asociada a una serostomía, la rigidez mandibular, ¿no? Y esto hace que tenga una limitación propia para la preparación del bolo alimenticio. En la fase oral, ¿qué es lo que encontraron en este estudio? Una organización oral del bolo, una deficiencia bastante moderada en el tema, ¿no?, en gran parte de los pacientes, y consecuentemente también una deficiencia grave, ¿no? No es en su mayoría, pero existen casos que se observan en esta fase oral, ¿no? Con respecto a la fase oral, con respecto a la eyección oral propiamente dicho, ¿no?, gran parte de ellos lo hacen por fuerza de la gravedad, ¿no? Unas que también en poca cantidad lo hacen de manera lenta, y observamos también que existe una asincronía, ¿no?, de estos movimientos como tal. ¿Qué es lo que sucede en la fase faríngea en estos pacientes con Parkinson que han sido estudiados? ¿No? Se observa que en su gran mayoría, ¿no?, vamos a encontrar una compresión, ¿no?, por osteofitos a nivel de la vallécula. También encontramos una deficiencia de la apertura del esfínter esofágico superior como segundo lugar. Y como tercer punto tenemos una presencia de aspiración, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la fase esofágica? Que muchas veces no tenemos acceso nosotros, ¿no?, al momento de hacer el tratamiento específico. Uno de ellos, en su gran mayoría, ¿no?, se encontró contracciones a nivel ¿no?, del esfínter esofágico superior, ¿no?, un aumento del arco de la aorta y fundamentalmente un tránsito lento, ¿no? Y por eso se asocia muchas veces a las enfermedades digestivas de estos pacientes, ¿sí?, por la lentitud propiamente en el proceso de movimiento. Muy bien, espero haber respondido esa pregunta. Hay mucho por seguir conversando al respecto.